Bienvenidos a nuestro culto dominical. Hoy es un día importante, tanto para nosotros los cristianos como el mundo celebra lo que es el Halloween. Sabemos que es una fiesta que es de origen pagano. En su momento se dio para venerar a los muertos y para venerar a los espíritus. Es una mezcla que aceptó la iglesia en aquel entonces con el ánimo de poder evangelizar, pero es algo que realmente, si nosotros podemos, que está en nuestras manos, deberíamos evitarlo. Sin embargo, también se celebran lo que es la Reforma Protestante. Hoy se cumplen 504 años desde que Lutero, en el año 1517, clavó las 95 tesis en la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, y a partir de ahí el protestantismo se separó de lo que era la Iglesia en ese momento. Justamente era una reforma que se daba porque se quería volver a los orígenes bíblicos y de la fe. Lo que se intentaba era regresar a lo que fue el punto de partida después de que se fue nuestro Señor Jesucristo y la obra que empezaron a hacer los apóstoles, porque había mucha corrupción eclesiástica en la época. Se vendían indulgencias, es decir, que comprabas el perdón con dinero, y el que no tenía dinero, pues en teoría estaba condenado a ir al infierno si pecaba. Entonces estuve meditando durante la semana qué podía compartir, dado estos dos eventos importantes, pero es cierto que no podemos desconocer que un día como hoy tiene mucha carga espiritual. Nosotros podemos ver de forma inocente cómo la gente disfraza a sus hijos para que pidan caramelos, o tal vez cómo van a fiestas de disfraces, etcétera. Pero detrás de todo esto hay un contenido bastante turbio, muy oscuro, y aunque tú y yo no lo veamos porque no estamos ahí, un día como hoy también se ofrecen sacrificios, y la gente que trabaja con cosas espirituales oscuras, pues es un día importante para ellos. Así que yo quiero hablar hoy sobre la guerra espiritual, porque nosotros los cristianos muchas veces nos da miedo, simplemente la palabra nos produce temor en lo que es guerra espiritual, otras veces desconocemos de qué se trata, y la mayor parte de los problemas que nosotros experimentamos dentro de la iglesia se dan por ignorancia, porque no conocemos qué dicen las escrituras, no sabemos qué dice Dios acerca de ciertos temas, y es importante tocarlos todos. Entonces, a través de toda la Biblia podemos ver cómo hay guerra espiritual. ¿Exactamente de qué se trata esto? Bueno, pues es la oposición activa que ha hecho Satanás desde que fue expulsado hasta el día de hoy por entorpecer y frenar los planes de Dios. Es restituir a la humanidad y que nosotros podamos tener vida eterna. Es decir, no ha descansado desde aquella época. Y digamos que el clímax de esta batalla la podemos ver en los evangelios, cuando Satanás constantemente intenta tentar a Jesús para que se rinda ante lo que él le planteaba como la solución. Pero la victoria viene cuando Jesús está en la cruz. Aunque parezca de alguna forma una derrota, es la mayor victoria que ha experimentado el cristianismo, porque al ser derramada la sangre de Jesús sin haber cometido ningún pecado, nosotros tenemos expiación por nuestros pecados. Es decir, que la ley de Dios es satisfecha y a la vez se nos ofrece un perdón de manera gratuita. Y para mostrarte un poco qué es la expiación, quiero que veamos dos versículos. En Levítico 17:11, este lo he tomado de una versión que tal vez se entiende un poco mejor. Dice la palabra de Dios: la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Entonces, fíjate que antes de que viniese Jesús, la solución momentánea que planteaba Dios
era que tú llevases la sangre de un animal al altar y como en la sangre hay vida, tú podías tener el perdón de tus pecados. Eran expiados tus pecados sacrificando a un animal que era inocente. Ahora, Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, está hablando de Jesús, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Entonces, es un solo sacrificio que se hizo una vez y tú tienes la expiación de los pecados. De esta manera se desbarata lo que sería el bucle continuo de pecado, muerte, pecado, muerte, pecado, muerte, porque ya tú eres rescatado y eres salvo por Cristo. Entonces ya no eres más esclavo del pecado, ya no tienes muerte eterna, sino que tienes vida en Jesús. Pero Satanás quiere seguir engañando a la humanidad, continúa intentando hacer caer tanto a la humanidad como a los cristianos. Y entonces el hecho es que aunque Jesús ya venció a Satanás, Jesús también destruyó lo que son los principados y las autoridades espirituales, porque Satanás no actúa solo en este mundo. Colosenses 2:15, tal vez es un versículo poco conocido, pero fíjate lo que dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí nos está diciendo en el Nuevo Testamento que esos principados, esos espíritus malignos, fueron expuestos por Cristo y fueron vencidos cuando Él fue a la cruz. En otra versión dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Aquí se aprecia un poco más claro. Y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces, con esto quería que tuvieras que la guerra espiritual no es algo novedoso, no es algo inusual, sino que viene desde la época de Jesús. Nosotros tenemos que saber que esa batalla ya se libró y que la victoria es segura, pero que Satanás con sus artimañas nos intenta constantemente engañar, él y sus aliados, para que nosotros nos perdamos de la senda correcta. Y afortunadamente Dios nos provee de recursos y nos provee de armas espirituales con las que luchar contra esto que has visto en la Biblia. Si alguna vez, que seguramente lo has visto, una película de soldados o donde se plantee una guerra, te has dado cuenta que al soldado nunca lo envían sin nada, solo con su ropa y le envían a la batalla, no. El soldado va lleno de cosas en una maleta, en su cinturón, lleva su casco, lleva armas, está muy equipado para poder enfrentarse al enemigo. Pues en la analogía espiritualmente es igual, nosotros tenemos armas y tenemos recursos y tenemos elementos con los que nos podemos equipar para poder librar estas batallas. Pero eventualmente nosotros ni siquiera sabemos cuando estamos en batalla o cuando estamos en guerra, porque a algunos nos causa a veces de pronto temor el pensar en el que yo pueda ser atacado por eso, entonces mejor no pienso en la guerra, porque no sé, el hecho de hablar de espíritus o de demonios o del mismo Satanás nos produce rechazo, pero es algo que es real y que nosotros no tenemos que temer, porque no, es decir, si estamos bien equipados y conocemos de qué forma podemos librar esa batalla, no hay por qué sentir temor, pero sí tenemos que ser conscientes de que eso existe. La mayor parte de errores cuando se libra una batalla espiritual es que el cristiano y mucho más las personas de afuera lo que tienen en su mente es que no existe, que Satanás no existe. Hay gente que te dice no, el mal existe, pero el mal está dentro de nosotros. Yo no creo en espíritus, yo no creo en Satanás. Y ese es uno de los engaños. Acuérdate que es el engañador, es el príncipe de la mentira. Entonces, ¿cómo vas a luchar contra algo que tú estás convencido que no existe? Pues lógicamente ya tienes la guerra perdida. Entonces, lo primero que quiero que hagas es reconocer cuáles son los signos de este ataque. Y piensa por un momento si algo en tu vida encaja con esto. Ojo, hay cosas que se dan de forma natural. Es decir, si tú estás pasando por una enfermedad
pero no te cuidas, no cuidas tu salud, lógicamente tu cuerpo se va a afectar. Es decir, no todo proviene de las artimañas de Satanás, pero muchas veces nos ocurre que nos va mal y tenemos una racha y no mejoramos y no salimos de allí. Entonces ahí tienes que detenerte y pensar si hay algo que está sucediendo en tu vida que estás ignorando. Entonces, primero quiero que veas esta imagen que representa la guerra que libran nuestros cuerpos contra los gérmenes que nos rodean. En la imagen, en la primera imagen que se ve el círculo casi vacío, podía representar un ataque de los gérmenes, pero nuestra protección está actuando contra ellos, entonces no nos vemos perjudicados. En la imagen del centro podríamos ver cómo ese ataque de esos gérmenes está avanzando y estamos siendo, digamos, perjudicados por ellos. Y en la última imagen ya vemos cómo nuestro cuerpo está siendo infectado y está siendo atacado de una forma mucho más grande. Y esto, ¿por qué te lo muestro? Porque también me sirve como una ilustración. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta diseñada por Dios, pero cuando tú estás en cualquier lugar, no te paras a pensar, oye, creo que estoy siendo atacado por gérmenes, algo le pasa a mis pulmones o algo le pasa a mi hígado. Es algo que de forma natural tú no estás pensando. ¿Cuándo lo piensas? Cuando te ves enfermo, cuando te encuentras mal y dices, uy, yo creo que algo me sentó mal, no sé, tal vez salí sin abrigarme y eso me hizo daño, o toqué algo que estaría infectado, pero tú conscientemente no estás todo el día pensando a ver si estoy siendo atacado o no estoy siendo atacado. Entonces, el hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no existe, porque esto es muy real. Esta es la forma en la que te enfermas. Pues espiritualmente ocurre lo mismo. Tú no te estás preguntando todo el tiempo si estás siendo atacado o no, pero eso no quiere decir que sea una realidad y que puedas ser víctima de uno de los ataques de Satanás o de algún espíritu maligno. Entonces, podemos ver que nosotros tenemos una protección, que es la que Dios nos da, y un equipamiento, que es el que vamos a mencionar un poco más adelante. Vamos a ver que esta guerra ocurre de dos formas, o lo puedes ver si tú experimentas alguno de estos dos síntomas. El primero es personal y en nuestro interior. Si estás dudando de la presencia de Dios en tu vida, si estás dudando del poder de Dios o del poder del mensaje cristiano, puede ser uno de los síntomas. También es probable que descuides tu oración. También es posible que tu relación con Dios se empiece a enfriar, que no estés escuchando la voz de Dios, que dejes de tener comunión y dejes de congregarte. Ese puede ser un síntoma personal. Uno muy común, tu nivel de exigencia cristiana empieza a disminuir. Lo que antes veías como algo malo, lo que tú rechazabas antes como el pecado, ahora dices, bueno, esto no es tan malo, hay gente que hace cosas peores. O yo creo que Dios me sigue amando, a pesar de que yo esté metido en esto, yo creo que Dios me sigue amando. Cuando tú empiezas a ser flexible con tu pecado y tu nivel de vida cristiana y de integridad empieza a disminuir, este es un síntoma de un ataque espiritual. Otro muy común, caes en el negativismo. La gente que todo el tiempo tiene la queja en la boca, que da igual si hace sol o si llueve, todo es malo, malo el trabajo, mala la casa, malo su matrimonio, malo su esposa, malo sus amigos. Cuando constantemente es una persona negativa, cae en el desánimo y en la desilusión. Entonces, eso es otro síntoma. Y por último, cuando olvidas que el Espíritu Santo es tu compañero ideal, cuando dejas de poner tu vida en las manos de Dios y te olvidas que el Espíritu Santo está aquí para capacitarte y para ayudarte. Ese es uno de los síntomas. Ahora, esos son los personales. Vamos a ver los siguientes, que son corporativo y exterior. Uno de los síntomas es el rechazo al mensaje. Si ahora mismo estás pensando, uy,
esto no es para mí, yo no creo en la guerra, yo creo que se está equivocando, está loco. Entonces, ojo, puede ser un síntoma, porque si tú estás rechazando la palabra de Dios y si rechazas el mensaje de Dios, hay un problema detrás de ello, de ese trasfondo. Cuando sientes temor por lo que hay en otras creencias o en otras religiones, es otro síntoma. Sabemos que fuera hay muchas cosas que no pertenecen al cristianismo, pero tú tienes que estar fiel a lo que Dios dice. Entonces, puede que seas objeto incluso también de ataques espirituales directos. Existen las maldiciones y existe el mal, y eso puede ocurrir también en tu vida, aunque como te mencionaba, no tienes que tener temor, porque nosotros como hijos de Dios tenemos una protección. Es para que tú estés alerta a lo que ocurre. Entonces, estos signos pueden ser lo que la Biblia llama como los dardos de fuego del maligno. Esto está en Efesios 6:16. Y es preciso que nosotros partamos de recordar cómo Jesús reconoció a Satanás y a sus tentaciones, porque Jesús es nuestro modelo y nosotros tenemos que imitar lo que hace Jesús. Entonces, ahí viene el segundo punto, que es reconoce al enemigo. Y aunque antes de continuar y de lo que te voy a mencionar acerca de Satanás, quiero que entiendas que lo importante no es centrarse en las obras del maligno o en los espíritus malignos. Hay que conocerlos, pero lo importante es que tú te centres en Cristo. Jesús es el objeto de estudio, de comportamiento, es tu modelo, es lo que tú tienes que seguir, es la razón por la cual tú vienes aquí. Él tiene que ser a donde tú pongas la mirada. Y hay una frase que me gusta mucho, y es que cuando tú empieces a experimentar cualquier tipo de angustia, de problema en tu vida que sea recurrente, dice que nuestro Señor Jesucristo fue quien vino para deshacer las obras del diablo. Y podemos verlo en Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Por eso no tienes que tener temor, porque para eso vino Jesús. Y fíjate cómo la Biblia, cuando nos describe a Satanás, utiliza una frase que nos ayuda a discernir cuál es su tarea, cuál es su cometido. Vamos a verlo, por ejemplo, en 2 Corintios 4:4. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este versículo se nombra como el Dios de este mundo, Dios con minúscula. ¿Y esto qué hace? Evita que la gente tenga fe en Jesús, ciega a los incrédulos. No sé si te ha pasado con alguien al que tú le compartes y esa persona definitivamente rechaza y dice, no quiero, no creo, me parecen historias, me parecen fábulas, yo no me creo esos cuentos. Pues esa persona tiene ceguera espiritual, no lo puede ver. Así que no te sientas desanimado porque la persona no recibe lo que tú le dices. No depende de ti, sino del Espíritu Santo, y esa persona no va a recibir porque el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras versiones, el príncipe de la potestad del aire se llama el príncipe que gobierna las tinieblas. Y este es Satanás impidiendo que la gente vuelva a Cristo. Ahora, Satanás significa literalmente adversario o acusador. Esto es lo que quiere decir su nombre. Fíjate cómo acusa a los cristianos delante de Dios. En Job 1:9, Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Es Satanás diciéndole directamente a Dios, si tú le quitas las cosas a Job, Job no te va a honrar. Es decir, que
naturalmente él también va a ir a acusarte delante de Dios, porque ese es su cometido. ¿Qué otra cosa hace? Nos acusa entre nosotros mismos, hace que los cristianos nos acusemos unos a otros, hace que te sientas indigno, hace que te sientas rechazado en vez de justo. Y eso ocurre mucho en la iglesia, cuando nosotros juzgamos a otro hermano por una situación que está pasando, pues eso es producto del acusador. También distorsiona la enseñanza cuando hay gente que empieza a creer cosas que están relacionadas con el cristianismo, pero que vienen de las sectas, es otro de las tareas que hace Satanás. Y también puede causar enfermedad, puede causar dolor. Como te mencionaba antes, tienes que cuidarte, tenemos que ser sabios y llevar una vida sana, pero eventualmente también puede infligir dolor. En Job 2.7 dice, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y en Lucas 13.10 nos habla de la mujer encorvada. Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en la sinagoga y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Y aquí de lo que trata la historia es que Jesús llama a esta mujer, la ve y la sana, y entonces tienen inconvenientes con los fariseos, porque los fariseos dicen, oye, no se puede sanar en sábado. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. O sea que de alguna manera también puede oprimirnos a través de una dolencia o de una enfermedad. Salto al versículo 16. Dice, sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Entonces, Jesús libera de esas ataduras, de esas opresiones que son producto de Satanás. Ahora, los homicidios, la violencia, pero especialmente los suicidios, está allí Satanás detrás de ellos, porque alguien que se va a suicidar no lo hace de un día para otro. Lleva un pensamiento rumiando en su cabeza todo el tiempo, dándole vueltas, algo que se convierte en obsesivo, diciéndole que la vida no tiene valor, dándole razones para acabar con su vida. Es Satanás detrás de todas estas obras. La gente que siente atracción por las drogas, por el alcohol, si tú hablas con una persona que tiene problemas de adicción, te lo puede decir, que empieza a sentir unos impulsos que son superiores a él, que le dicen que tiene que consumir o que lo llevan a comprar. Y es que el término diablo significa tentador y calumniador, tienta a los cristianos para que pequen. Entonces, hay algo que quiero mencionarte brevemente para que tú pienses y veas hacia tu interior. Nadie te va a juzgar, tampoco lo vas a comentar. Es una cosa entre el Espíritu Santo y lo que ha sido tu vida. Y quiero mencionar este punto muy brevemente. Es el poder escondido del oculto, que sería el tercer punto. Y es que Dios nos advierte constantemente acerca del poder y de las actividades de Satanás, pero nos advierte que no tenemos que involucrarnos con este tipo de prácticas, porque son malas. Deuteronomio 18:9 al 12, fíjate lo que dice. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego. Hombre, ahora no lo sacrifican en el fuego, pero está el aborto. Es una forma de sacrificar a los hijos. Y además es una forma que está legalizada, que es un problema aún más grande. Dice, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos.
cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Muchas de estas prácticas las conocemos hoy en día con otros nombres. Muchas son bien vistas, hacen parte de la integridad del ser humano, de completarte como persona, pero básicamente en la adivinación entendemos que es la astrología, la clarividencia, el horóscopo, la tabla Ouija, que parece una locura, pero hay chicos de iglesias que por ponerse a jugar han entrado en la tabla Ouija. En la hechicería tenemos la predicción del futuro, la lectura de la mano, el café, el tabaco, todas estas cosas extrañas. La brujería, el uso de magia para manipular, el hablar con los muertos, la nigromancia, los mediums que te dicen que se comunican con alguien que falleció para que te dé un mensaje, todos son espíritus. Pero es que ahora los conocemos con otros nombres. Ya no se habla del aborto porque parece una palabra ofensiva, sino es interrupción voluntaria del embarazo y parece algo como menos malo. Con la adivinación, con la hechicería, hay cursos que se pueden tomar libremente que se llaman tarot terapéutico. Como dice terapéutico, entonces será bueno para mí. Piensan muchos, ¿no? Podemos ver también nombres como coaching en lectura de cartas para empoderarse. Y tú dices, mira qué bien, esto parece que no es malo. Viajes astrales, sueños lúcidos, desdoblamiento, y todo te lo pintan como que es el camino al éxito. Y este tipo de cosas abundan, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos que la gente pierde su fe, en momentos de enfermedad o de desastre, porque la gente no confía en Dios, sino quiere una solución rápida. Entonces, como estoy enfermo, mejor me voy a ver a este hombre que dice que sana no sé cómo, porque Dios no me quiere sanar. Y entonces empiezo a abrir un mundo espiritual que lo que va a hacer es contaminarme y lo que va a hacer es dañar mi relación con Dios. Así que quiero darte brevemente 6 tips, ya que has reconocido al enemigo, sabes cuáles son los síntomas y entiendes cuáles son las prácticas que no debes cometer, y si en algún momento te has visto involucrado con esto, lo que tienes que hacer es dejarlo, arrepentirte y pedir perdón al Señor. Dios no te está esperando con la vara. Si tú te arrepientes y le dices, Señor, perdóname porque yo he hecho esto y sé que no te honra, sino que es abominable para ti, el Señor te va a limpiar, te va a perdonar y te va a proteger, porque estas cosas espirituales te van a seguir atormentando si no cortas con ellas. Entonces el último punto es cómo ganar batallas. Y son 6 pasos para que tú puedas librar esas guerras espirituales. El primero, y creo que probablemente el más importante, conoce tus debilidades. Si tienes un pecado oculto, si estás inmerso en alguna de estas cosas, déjalo, confiésalo, busca a alguien de confianza, habla con una persona que tenga raíces en el cristianismo, que ame a Dios, que tenga una madurez. No se lo cuentes a un amigo en el bar, porque entonces no tiene ningún efecto. Confiesa tu pecado a alguien que honre y ame a Dios para que tú puedas o juntos puedan orar por eso, porque cuando confiesas tu pecado ocurre algo muy importante, y es que el acusador ya no te va a seguir acusando, ya no te puede seguir diciendo al oído todo el tiempo, mira lo que haces tan malo que es. Eres sucio, mira lo que estás haciendo que deshonra a Dios, qué mal cristiano que eres. Eso se va a acabar, porque tú lo confiesas y ya no tiene de qué acusarte. Así que esto es muy importante. Dios te va a dar el perdón y te va a dar la victoria. Y a la vez, otorga el perdón si tienes problemas con alguien. No te rehúses a perdonar a otra persona por lo que te ha hecho, porque también allí va a estar el acusador. Segunda de Corintios
2, 10 al 11 dice: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Aquí el que habla es Pablo. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, cuando tú confiesas tu pecado a otro, ya no estás expuesto a las maquinaciones de Satanás. Es muy importante que si estás teniendo algún tipo de problema que tú, en los que te he mencionado, que te alejes de ese foco. Es decir, si tú vives con gente que le gusta leer las cartas, el café, consultar a los medios, este tipo de cosas, intenta alejarte de eso, no te involucres. Lo veíamos hace un rato en el estudio. Tú puedes estar limpio, pero si estás metido en ese mundo, eso te va a traer, te puede ser piedra de tropiezo, te puede hacer caer. Tienes que cortar con estas cosas. El segundo punto, sigue el ejemplo de Jesús. Lo puedes ver en la Biblia, cuando estés en casa, puedes leer Mateo 4. Este capítulo describe cómo Jesús es tentado en el desierto y cómo Jesús replica a Satanás con la palabra de Dios. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es reconocer de dónde vienen esos pensamientos que te están acusando o esos pensamientos que te llevan a cometer ese tipo de pecados que deshonran a Dios. Y cuando tú reconozcas de dónde viene ese pensamiento, puedes contestar con las escrituras a ese pensamiento. Puedes silenciar esas tentaciones. Cuando termina la tentación de Jesús en el desierto, lo último que dice Jesús es: apártate de mí, Satanás. Y a continuación dice: y Satanás se marchó. O sea que no es difícil, no hay ningún problema. Porque si tú contestas con la palabra de Dios y le ordenas que se marche, se va a marchar. Pero no es tan sencillo como parece. Para que tú puedas, de alguna forma, contener ese mal en tu vida en el nombre de Jesús, tendrás que ser obediente a Jesús. Jesús pudo decirle a Satanás: aléjate de mí, apártate de mí, porque estaba siendo obediente al Padre. Pero si tú llevas una vida mala, si vives como quieres, no pretendas que Satanás se vaya, se va a reír de ti. Cuando tú le digas apártate, se va a reír. Entonces, si tú quieres tener éxito, empieza a vivir conforme a lo que Dios tiene para ti, empieza a honrar a Dios, empieza a ser obediente y ahí sí tendrás autoridad para decirle: apártate de mí, y se va a marchar. Esa es la clave. Recuerda que Jesús todo el tiempo y el Espíritu Santo están orando por ti. Tienes que tener eso en tu mente. Cuando tú empiezas a obedecer a Cristo, tienes que ser consciente que Jesús sabe cuál es la situación que estás pasando, la dificultad que tienes, y Él intercede por ti ante el Padre. El tercer punto, ponte la armadura. Recuerda que este es un regalo que nos dio Dios y tienes que tener en cuenta, lo primero, que esa verdad tiene que permanecer en ti, que eres escogido, que eres amado. Por eso me gustó la canción que pusimos en el preludio. La mayoría de problemas que tiene el cristiano es porque no reconoce su identidad, porque duda de ser hijo de Dios, porque no tiene la identidad de Cristo. Entonces, si yo no tengo la identidad de Cristo, no sé quién soy. Y empiezo a tener dificultades, porque básicamente no sé cómo enfrentarme a los problemas y a las tentaciones. Tienes que saber que eres aceptado y que Jesús tiene un lugar para ti, reservado, que tienes promesas de Dios. Dios te dice que Él es su roca, que Dios es tu fortaleza, es tu libertador, tu protector. Todo eso tienes que tenerlo en mente. El versículo tal vez más conocido está en Efesios 6:13 al 17, es donde se menciona la armadura de Dios. Te lo puedes aprender
porque está muy bien, pero a mí me gusta de pronto asociarlo con algo que me ayude a recordarlo más fácil. Y es la armadura vista de arriba hacia abajo, empezando por el casco, la coraza, el cinturón, etcétera. Y con algo que me sea fácil recordarlo. Ya te digo, es importante que te lo aprendas, pero el casco te ayuda a mantener tu mente en paz y te ayuda a que la verdad de Dios permanezca aquí y que no sea cambiada por cosas que son mentiras que te van a afectar en tu vida. La coraza nos protege de las acusaciones de Satanás. El cinturón de la verdad nos ayuda a mantenernos cuando las mentiras y el engaño intenta perturbarte. El calzado te mantiene firme y preparado para cualquier dificultad. Y tienes un escudo para impedir que te hieran los dardos de fuego de Satanás. Y la espada, que es la palabra de Dios. Hay que utilizarla correctamente porque tiene que ser con el respaldo del poder del Espíritu Santo. El cuarto punto, empuña tus armas. Hay muchísimas armas espirituales en la Biblia, muchas, pero te voy a mencionar tres importantes. La primera y la segunda van juntas y es la Biblia o la palabra de Dios con la oración. Estas son dos muy importantes porque te ayuda a destruir fortalezas. Segunda de Corintios 10:4 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Estas dos te ayudan a edificar la fe y te ayuda a crecer en tu fe. Y la tercera arma son los dones que te da el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Son muy importantes porque de esta manera te vas a capacitar. Primera de Corintios 12:10 menciona estos dones. Dice, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar en lenguas. Entonces, tienes que pedir al Espíritu Santo de sus dones, que tú puedas poner esos dones al servicio de la iglesia, porque con estos dones puedes contener las obras del maligno. El quinto punto, aprópiate de la autoridad de Jesús. Aquí lo más importante es que sepas que la autoridad no es tuya, sino que es de Cristo. No eres tú el que hace, no eres tú el que obra, no eres tú el que tiene poder para deshacer las obras del diablo. Es Jesús, es el poder de Cristo. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es Jesús quien tiene la plena autoridad. Y ahora, si quieres ver cómo tiene autoridad ante las huestes y los espíritus malignos, Filipenses 2:9-11 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, hablando del Hijo de Jesús, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando dice debajo de la tierra, se está refiriendo a las cosas espirituales que tú y yo normalmente no vemos, no percibimos, cosas malignas que provienen de Satanás. En la Biblia hay muchísimos eventos donde el Señor libera endemoniados y puedes ver que no hay ninguno que se resista. Incluso hay demonios que le ruegan a Jesús que se aparte de ellos, pero toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. Entonces, Jesús te da el derecho de actuar con su autoridad, porque tú tienes su autoridad delegada cuando pasas tiempo con Él, cuando oras, cuando meditas en la palabra de Dios, cuando vives conforme a Él. Y esto es algo gradual. No quieras hacer cosas muy grandes, empieza desde lo pequeño y vas a ver cómo tu autoridad en Cristo empieza a crecer, a crecer, a crecer, y Él te va a dar discernimiento para que tú veas las obras y las artimañas del diablo. Y el último punto es, adéntrate en la batalla. Si recuerdas en la Biblia, hay muchos episodios donde ellos
antes de entrar en la batalla, ¿qué hacían? Alababan, oraban, adoraban, y eso es muy importante. Si tienes alguna situación en la que tú crees que tienes que hacer guerra espiritual, este es el inicio de la guerra espiritual. Alaba a Dios, declara su poder, su grandeza, canta salmos, canta himnos, porque esto te va a preparar para poder entrar en la batalla. Cada vez que tú hagas esto, tu fe va a crecer. Entonces, simplemente para resumir, tienes que enfrentarte a tu pecado, reconocerlo, pedir perdón, acepta a Jesús como la autoridad para que tú puedas obrar con esa autoridad, obedece para que tú seas lleno del Espíritu Santo, medita en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, busca siempre las cosas buenas que Dios hace en tu vida. No te centres en lo que te hace falta o en lo que tú piensas que Dios no ha hecho por ti, porque entonces viene la queja. Céntrate en las cosas buenas que Dios hace en tu vida y permanece en el Señor. Recuerda siempre tener tus ojos puestos en Cristo y no en las obras del maligno. Cobra ánimo porque tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer guerra espiritual. Recuerda que Dios y Satanás no son iguales ni en poder ni en autoridad. Dios es el creador de todas las cosas y Satanás es una criatura suya que originalmente fue diseñado para obedecer a Dios. Luego se rebeló, pero al final de cuentas está sometido a la autoridad de Dios. En última instancia está sometido a Dios. Así que no tienes por qué temer por las artimañas. Y nosotros como cristianos, nuestra única tarea no es traer gente del mundo hacia aquí, pecadores, a la iglesia, sino también traerlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Hechos de los Apóstoles 26-18, para terminar, dice, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Esta es una tarea que tú y yo tenemos que hacer para que el reino de Dios pueda seguir avanzando, para extender esos límites del reino. La gente necesita entender que el poder de Dios es más grande que el poder de las cosas ocultas que hay fuera. Muchos no vienen a Dios porque creen que el poder de Dios no es suficiente, porque ponen su confianza en otro tipo de cosas que creen más poderosas. Entonces, este era el mensaje que tenía para hoy y espero que tú en tu interior y como iglesia puedas empezar a hacer guerra espiritual con estos sencillos puntos y a identificar las obras que el enemigo puede estar haciendo en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en el ministerio, en la iglesia, porque aquí también divide la iglesia, ocasiona problemas entre los creyentes, pero siempre tenemos que estar alerta. Muchas gracias.